Saludos hermanos, este es el mensaje para este domingo que vamos a comenzar otra vez en la iglesia, la reinauguración de la iglesia, y este sermón es para las 10:30 de la mañana y también para las 8:30 de la mañana. El tema es mantenerse hasta el final y voy a hacer un recuento de las escrituras, de cosas que quedaron escritas para nosotros. Y a veces uno dice, ¿por qué esas cosas de hace 2000 años todavía la gente las lee y las estudia? Porque la naturaleza humana es la misma, los problemas espirituales de la gente no han cambiado, la misma necesidad tenemos hoy que hace 2000, 3000, 4000 años. Y estas escrituras que vamos a leer hoy tienen que ver con el viaje de Pablo a la ciudad de Filipos en su segundo viaje misionero, y la fundación de las iglesias en Filipos, en Tesalónica, en Berea, que están en Macedonia, donde Dios guió a Pablo a llegar. Pero nos vamos a enfocar en una de esas iglesias, la iglesia de Tesalónica, y vamos a leer la escritura que nos habla de cómo esa iglesia fue fundada. Pablo había sufrido mucho en Filipos, fue golpeado, estuvo en la cárcel, fue maltratado y salió de Filipos y vino aquí a Tesalónica, y las cosas no cambiaron mucho. Hubo una circunstancia muy parecida de persecución. Vamos a leer en Hechos 17, dice así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, es el Cristo. Y Pablo escribe esto y se dice y se relata, más bien Lucas escribe esto, relata porque los judíos en todas partes esperaban al Mesías. Ellos sabían que iba a llegar pronto. Desde hacía mucho tiempo, desde cuando Cristo apareció sobre esta tierra, Herodes preguntó a los sacerdotes dónde iba a nacer el Mesías, el Cristo Jesús. Y los sacerdotes le respondieron: en Belén, porque así está escrito en Miqueas. Y entonces se sabía que el Cristo lo estaban esperando todos, pero lo estaban esperando como un rey muy poderoso y como un rey que le iba a dar a la nación de Israel poder sobre los romanos, y que iban a ser la primer nación otra vez y tener una grandeza como la tuvieron en días del rey David y de Salomón, y que iban a ser otra vez poderosos. Pero aquí Pablo les dice en la sinagoga allí en Tesalónica que Cristo ya había venido, que el Mesías ya había aparecido, que Él había venido, el Salvador había llegado, y no lo habían reconocido por esas expectativas equivocadas que se tenían, y les estaba probando por medio de las sagradas escrituras. Tal vez abrió seguramente los profetas, Isaías y también los salmos, donde hablaba de que era necesario que el Mesías, el Cristo, el prometido, el anunciado a las naciones, primero padeciera y que resucitara de los muertos. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron a Pablo y a Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Así que hubo una cantidad de judíos y una cantidad de personas que eran gentiles, no judíos, que también ellos estaban esperando lo que se anunciaba en las sinagogas, y creyeron. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, creyendo que Pablo y Silas estaban en la casa de Jasón, pero no los hallaron. Y fueron a las autoridades gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron.
Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea. Entonces los hermanos estaban muy preocupados porque esta multitud quería despedazar a Pablo y a Silas. Los querían atrapar, les querían pegar, y ellos ya habían tenido esa experiencia en Filipos y seguramente habían relatado lo que había pasado en Filipos, y los hermanos le dijeron: no, salgan de acá, salgan rápido. Y entonces Pablo tuvo que salir pronto de allí, de Tesalónica, y la iglesia que había comenzado estaba con tantas preguntas, la gente estaba en angustias porque ellos, los que habían creído antes, tenían tantos amigos en las sinagogas y había como cierta paz y todo era como agradable. Y ellos se imaginaban que la predicación de la verdad del Cristo y del Mesías que había llegado les iba a traer pues bendiciones, calma, prosperidad, tranquilidad, felicidad, alegría y todo lo demás. Y de pronto se encontraron que estaban siendo perseguidos, que habían perdido sus amigos de tanto tiempo en la sinagoga. Estos que no creyeron ahora se convertían en sus perseguidores, sus enemigos, que los tiraron a la cárcel, los llevaron a la cárcel, tuvieron que pagar fianzas y todo lo demás. Entonces estaban en angustias y comenzaron a sentir esta presión de la persecución y de las pruebas y las dificultades. Y con el tiempo también algunos comenzaron, adultos, a morir, y ellos decían: ¿y dónde está la promesa de Cristo de que supuestamente va a volver? Eso fue lo que Pablo nos dijo. ¿Y qué está pasando? Porque se están muriendo las personas y no están recibiendo sanidad y todo lo demás. Tenían muchas preguntas, y por eso Pablo tiene que escribir 2 libros, 2 cartas, primera y segunda de Tesalonicenses. Porque imagínense, cualquier persona cree que para fundar una iglesia, pues lo primero que se hace es una celebración. Se fundan una iglesia con alegría, con gozo, todo el mundo está contento. Una nueva iglesia. Pero lejos de eso, no había celebraciones, había tristezas, había persecución, había miedo, había temor, había gente en la cárcel. Y Pablo mismo tuvo que salir corriendo de Tesalónica, llevado de noche a Berea, y los hermanos se preguntaban: ¿cómo es todo esto posible? Y Pablo se fue preocupado. La iglesia estaba recién fundada y estaba prácticamente ahora sola, sin quien les diera dirección, perseguida, aunque surgieron algunos líderes como Aristarco y Segundo, pero tenían muchas preguntas, inquietudes, dudas, temores. Y Pablo se informa de Timoteo de esa situación y decide escribir desde Corinto estas 2 cartas, las cartas a los tesalonicenses, que hablan de 4 puntos en los que Pablo quiere ayudar a los hermanos allí. El primero es animarlos para que se sobrepusieran a las pruebas. Ellos no entendían por qué tenían que sufrir, estaban comenzando una nueva iglesia, estaban celebrando que ahora entienden el Mesías ha llegado, pero hay pruebas y hay angustias. ¿Cómo es posible? Segundo, indicarles principios de vida cristiana en medio de toda dificultad. Es decir, Pablo les explica que no se dejen llevar por lo que hay alrededor, por la presión del mundo, no se dejen desanimar y que de pronto se les pegue el mundo. Ustedes se mantienen en principios de Cristo. Tercero, motivarlos a llevar una vida productiva, porque algunos decían: pero si el Señor Jesucristo ya debía venir y ya está casi por llegar, ¿y para qué nos ponemos a trabajar y a tener cosas y a preocuparse tanto por la vida? Y no, eso esperemos. Y comenzaron a vivir de otras personas y a pedir aquí y a pedir allá y a pedir que otros les ayuden y que otros les den, y se volvieron ociosos, sin hacer nada, sin ser productivos. Y Pablo les dice: no, Señor, ustedes tienen una responsabilidad, tienen que seguir proveyendo para ustedes, para los suyos y para los que verdaderamente están en necesidad. Y cuarto punto, les tranquiliza con respecto a la vida futura, la resurrección y la segunda venida de Cristo, y les dice que sí, ciertamente habrá una resurrección y el Señor Jesucristo va a volver.
Y el tema es importante porque estamos viviendo tiempos similares, estamos viviendo un tiempo de mucha inquietud. Los hermanos en las iglesias están preocupados, las iglesias estuvieron cerradas, hay desánimo, algunos que esperaban prosperidad y algunos que estaban esperando solo victorias y que estaban esperando solo cosas materiales y vivir una vida maravillosa y fantástica solo porque son cristianos. Ahora se han dado cuenta que ellos son igual a todos los mortales, a todos los demás, pasando angustia, familiares que han muerto de COVID, pastores que han muerto de COVID, las iglesias cerradas, sufriendo, algunos tuvieron que cerrar definitivamente sus iglesias, pastores que se preguntan ¿por qué? Y estas cartas son para nosotros hoy, porque el primer punto es para nosotros también. Pablo escribió a los hermanos tesalonicenses para animarlos a que se sobrepusieran a las pruebas. Les escribe así en el capítulo 3. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Es decir, algo está Dios permitiendo y va a haber tribulaciones y va a haber dificultades, lo tenemos que comprender y entender y saber manejar este asunto de las tribulaciones y de las pruebas con esperanza. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como has acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo estaba preocupado de que los hermanos, al quedar como solos y como que no tener una dirección, de pronto se desanimaran y quisieran volver otra vez a los amigos de antes y a decirles, no, mira, no, yo mejor no creo en eso, no, yo ya no creo en nada, tranquilo, sigamos siendo amigos para tener paz y para volver a los tiempos pasados de alegría, de felicidad, de todo bien, de todo chévere. Y Pablo dice, no, manténganse en lo que han creído y no se aparten de la fe. Y por eso les escribe, Pablo les escribe para que se mantengan en la fe. Y luego el punto 2 dice que escribe para indicarles principios de vida cristiana en medio de las pruebas y las dificultades. Y es que la presión del mundo a veces, la inmoralidad y la locura que hay, la mentira, todo lo que nos rodea a veces nos presiona y nosotros haciendo lo que es correcto y decimos, pero yo ¿por qué tengo que hacer siempre lo correcto si el mundo hace todo lo incorrecto y lo malo? Y queremos a veces como dejar de perseverar en lo que es correcto y queremos hacer el mal también y hacer locuras como todo el mundo y la inmoralidad y todo lo demás. Pero Dios nos dice que no, que nos mantengamos. Y en el capítulo 4, versículos del 1 en adelante dice, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos que hacen, como hacen los paganos que no conocen a Dios, y que nadie perjudique o haga daño a su hermano, ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto. Como ya les hemos dicho y advertido, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Y nos pone este reto de no dejarnos absorber por la maldad del mundo, ni tener excusas de que porque todo el mundo lo hace, porque estamos en una sociedad que todo el mundo hace locuras, entonces nosotros también. No, Pablo dice, ustedes van a vivir como Cristo quiere que ustedes vivan. Y el tercer punto, Pablo escribe para motivarlos a llevar una vida productiva. Les dice así en el capítulo 4, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada.
y nos reta a los cristianos a no estar pidiendo, a estar por ahí pidiendo, sino que trabajemos, que lo que hagamos sea el fruto de un trabajo, que lo que recibimos es el fruto de un trabajo, de una dedicación, no de andar ociosos sin hacer nada. Y en el capítulo 5, versículo 14 dice, amonesten a los holgazanes y ociosos. Así que Pablo dice, nada, el hecho de que estamos viviendo en tiempos difíciles no quiere decir que no vamos a hacer nada. No, hay que ser productivos. Si así viniera el Señor Jesucristo pronto, tenemos que ser productivos y estar en los negocios de producir, de tener lo necesario para nosotros, nuestras familias y para servir a los que están en verdadera necesidad. Y el punto 4 dice que él escribe para tranquilizarlos con respecto a la vida futura, la resurrección y la segunda venida de Cristo. Y quiero leerles esa parte de Tesalonicenses que es muy linda. En Tesalonicenses, en el primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, a los que ya han muerto. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que en esa segunda venida del Señor Jesucristo, los que estén vivos y serán resucitados todos los muertos, y junto con los vivos recibiremos al Señor para estar con Él siempre. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, tengan ánimo, manténganse hasta el final, no se queden en la mitad, sigan adelante, tengan esperanza. Lo que está pasando era previsto, no hay nada imprevisto en las cosas que están pasando. Toda prueba, toda angustia, todo dolor, todo lo que está sucediendo tenía que ser así. Algo está haciendo Dios, permitiendo todo lo que vemos en nuestro tiempo, y nosotros tenemos que mantenernos viviendo una vida santa, viviendo con una esperanza segura en un Dios que ha prometido y que Él lo hará. Señor, te doy gracias por mis hermanos y te pido que tú nos bendigas a todos, nos llenes de esperanza, de consuelo, de seguridad, de confianza, en medio de estos tiempos tan difíciles y complejos que se dicen que van a continuar durante varios meses todavía, y tenemos noticias de países donde la enfermedad se está poniendo grave otra vez y hay otras personas que se están infectando más que antes, y te pedimos que tú nos des la convicción y la calma de saber que esto tenía que ser así, que estas pruebas iban a pasar, pero que nos des ánimo, y en medio de toda esta situación nosotros vivamos conforme a lo que tú nos pides, viviendo en santidad, siendo luz, siendo testimonios, siendo testigos tuyos de nuestra esperanza. Danos ánimo, Señor, danos tu espíritu, eleva nuestro ánimo, danos fuerzas y ayúdanos a proclamarte en medio de estos tiempos, Señor. Doy gracias por mis hermanos, anímalos, bendícelos, provéeles en medio de todo, Señor Jesús. Todos lo rogamos, tu bendición, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre todos nosotros. Amén.